A pedido del público, vamos a ver la parte 2 del top 3 de personas que tuvieron más mala suerte a lo largo de la historia. En realidad no lo pidió nadie, simplemente tenía ganas de hacer una segunda parte. El primer caso nos lleva a 1883, cuando Henry Sigland, un joven oriundo de Texas, simplemente terminó con su novia. La novia no toleró ese rechazo, esa ruptura, y se terminó suicidando. El hermano de ella, muy enojado, tomó un revólver y fue a matar a Sigland. Le disparó y salió corriendo. Vio un poco de sangre, pero en realidad no lo había llegado a matar. Simplemente el disparo le había rozado el hombro y la bala terminó hundida en un árbol. Él fue a hacer las curaciones respectivas y continuó su vida como si nada hubiera pasado. 30 años después, en 1913, Sigland decidió cortar el árbol y, como era muy grande, optó por dinamitarlo. Pero bueno, la explosión lanzó la bala hundida 3 décadas antes y le penetró en la misma frente y lo mató. Aparentemente esa bala tenía un destino, lo que pasa es que lo encontró un poco más tarde. Si ese caso pareció llamativo, el de Ann Hotchkiss es aún peor. Una mujer que simplemente estaba durmiendo la siesta plácidamente en una zona de campo en su casa en Siacaluga, un pueblo rural de Alabama en el sudeste de los Estados Unidos. Era el 30 de noviembre de 1954 cuando de repente se despertó de golpe. Sintió que alguien la había golpeado en la cadera y cuando abrió los ojos vio que la casa estaba llena de humo y escombros. Se levantó un poco asustada. Ella, también estaba su madre en la casa, que fue la que encontró un agujero en el techo. Y además la radio estaba toda destrozada. Luego descubrieron lo que había causado todo ese daño. Una roca negra del tamaño de un melón que pesaba 3 kilos y 800 gramos había entrado por el techo, rebotado sobre la radio y la golpeó a la pobre Ann, que en ese momento tenía 31 años. Las mujeres llamaron a la policía, a los bomberos, quienes convocaron a un geólogo del gobierno que trabajaba en una excavación cercana para que fuera al lugar para identificar esa roca tan rara. El experimento determinó que se trataba de un meteorito. O sea, cualquier roca que llega desde el espacio. O sea, que Hotchkiss se había transformado en la única mujer en la historia en ser golpeada por un meteorito, que según dicen los registros normalmente caen en el océano o en zonas rurales. Bueno, en este caso le cayó a ella. Un vecino de los Hotchkiss, que era un granjero, halló un pedazo más chiquito mientras labraba la tierra, porque la teoría es que el meteorito era más grande y se dividió en dos antes de romper el techo de Ann. El granjero se lo quedó, luego lo vendió y almacenó una gran fortuna según las versiones de la época. Pero Ann no iba a tener la misma suerte. La mujer obviamente fue trasladada al hospital por el tremendo golpe que había sufrido. Además estaba abrumada por la muchedumbre y con severas crisis de nervios. Ella indicaba siempre a Dios como el responsable de haberle enviado ese meteorito, por eso creía que le pertenecía. Pero había un pequeño detalle, que la casa donde ella junto con su marido vivían era alquilada. La propietaria era una mujer viuda llamada Birdie Guy. Cuando la Fuerza Aérea confirmó que se trataba de un meteorito e incluso el vecino ya había hecho una pequeña fortuna, quiso devolverle el objeto a su dueño, pero comenzó una batalla legal sobre quién tenía el derecho a quedarse el meteorito. El juicio lo ganó Guy, pero la opinión pública se volcó fuertemente del lado de los Hotchkiss y justamente así bautizaron a la piedra espacial, Hotchkiss. Guy terminó aceptando $500 a cambio de entregarles el meteorito y el Museo Smithsoniano le ofreció a los Hotchkiss comprarle el famoso objeto por una fortuna, pero ellos no quisieron, simplemente porque creían que alguien le iba a ofrecer mucho más. Lo que sí, como todo éxito pasajero, la gente empezó a olvidarse del meteorito y nadie le ofreció ni un solo peso. Por lo tanto, terminaron donándolo al Museo de Historia Natural de Alabama en 1956, donde permanece todavía al día de hoy. Unos años más tarde, Ann se separó del marido y murió a los 52 años de una insuficiencia renal en 1972. Según dicen los que los conocen, su vida nunca fue la misma desde que había sido golpeada por el meteorito, sobre todo por las crisis de nervios constantes que tenía. Para agregar un dato más, el caso recién de personas golpeadas por el meteorito es el único reconocido oficialmente, pero hay uno más que ocurrió en 2009 cuando un adolescente alemán de 14 años llamado Gerrit Blank dijo haber sido herido en una mano por una pequeña roca espacial del tamaño de una arveja. Nunca se oficializó ese dato, figura como la única persona en la historia que fue golpeada por una de esas rocas espaciales.
Y para el puesto 1 vamos a dejar el caso de un croata que al día de hoy tiene 91 años, o sea, está vivo. Ya sabemos que dentro de todo no le fue tan mal. Es un caso de debate si hay suerte o hay mala suerte, porque Efraín Selak se conoce como el hombre de los desafortunados más afortunados del mundo. Ocurrió en enero de 1962 cuando viajaba en tren. Hubo un descarrilamiento y el tren cayó a un río. Había 18 pasajeros, de los cuales murieron 17. Una sola persona logró salvarse, que fue Efraín, gracias a que alguien que pasaba por ahí pudo sacarlo del vagón a tiempo. Selak igualmente sufrió hipotermia, sufrió la fractura de un brazo, pero aún así, al año siguiente, durante su primer y único paseo en avión, fue expulsado al vacío de forma violenta porque explotó una de las puertas justo donde estaba él. Cayó sobre un pajar cerca de una granja y el avión se terminó estrellando. Murieron los restantes 19 pasajeros. 3 años después de ese suceso, en 1966, iba en micro, pero este se desvió de camino y cayó a un río. Mató a 4 pasajeros. Selak se salvó porque pudo salir y nadó hasta la orilla con apenas unos cortes y unos moretones. Pero esto era apenas el principio. En 1970 iba manejando su auto y de repente se incendió. Salió por una puerta y justo 30 segundos antes de que explotara el tanque. Y 3 años después hubo otro incidente cuando el motor de su coche se manchó con aceite porque había una bomba que funcionaba mal, causó llamas que se propagaron por todo el conducto de ventilación y se le incendió el pelo. Afortunadamente no tuvo ninguna herida. En 1955 fue atropellado por un colectivo en Zagreb, pero solamente tuvo algunas heridas menores. Y en 1996 se salvó milagrosamente de un choque de trompa contra un camión de las Naciones Unidas en una curva de montaña. Cuando se desvió, Selak saltó hacia afuera y se agarró de un árbol antes de que el vehículo cayera por un barranco de 90 metros. En ese momento no estaba usando el cinturón de seguridad. Acá viene el debate entonces. ¿Es el hombre con más mala suerte del mundo porque evidentemente no dejó vehículo sin destrozar? Le pasó en avión, le pasó en tren, le pasó en camión, en autobús, en auto. ¿O es la persona con más suerte del mundo porque evidentemente se salvó de todo? Bueno, la respuesta llegaría en 2003. 2 días después de cumplir 73 años, Selak ganó 800.000 euros en la lotería. Durante ese periodo se casó por 5ª vez y en 2010 se llegó a comprar 2 casas y lo más riesgoso, un bote. Por favor, Efraín, no lo uses. Él, ya muy feliz, decidió dar la mayoría de su dinero a su familia, a sus amigos y vivir una vida sencilla. Finaliza la parte 2, la verdad que voy a ponerle un par de refuerzos al techo a ver si todavía me cae un meteorito. Nos vemos el viernes que viene.